Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta también buscando otra línea de algunas otras que hemos puesto, que son con el Fruit Circles, buscando pues eso, el sabor este que dan los cereales con la leche y este tipo así cremoso y demás, ¿vale? Entonces aquí hacemos pues una vuelta más de tuerca, añadimos uno que hasta ahora no habíamos trabajado con él, pero que nos ha dado un buen juego y nos ha dado unos sabores bastante apetecibles. Y entonces hemos dicho, esto mezclado el Berry Crunch este con el Fruit Circles deja un juego muy bueno. Entonces por eso tenemos en esta receta Berry Crunch, que lo tenemos aquí. Tenemos también Dairy Milk. Tenemos también Fruit Circles, como digo, pues va muy bien para hacer este tipo de cosas. Le añadimos un poquito más malo y hacemos la crema con el Sweet Cream y el Whipped Cream. Pues con estos dos, entre el Sweet Cream, el Whipped Cream y el Dairy Milk y el más malo, perdón, que se me olvidaba, entre estos cuatro hacemos la mezcla para tener esa suavidad o esa cremosidad dentro del líquido, que es lo que vas a notar que lo estás probando y dices, pues sí, me recuerda eso, dar ese toque de suavidad, ese toque de cremosidad. El más malo también aporta eso, aporta pues tener un puntito más de suavidad en la receta, y está bastante bien, creemos que está bastante conseguido. Del Berry Crunch este nos dice que utilizamos un 2% para hacer 10 mililitros totales, 0,2 mililitros. 0,2 mililitros para adentro. Aquí. Del Berry Crunch. Del Dairy Milk nos dice que utilicemos un 3%. Fijaos que siempre el Dairy Milk va por ahí, entre un 3, máximo un 4%. Nunca se le pone más de un 4%, porque si no, el Dairy Milk en un exceso es más bien como agrio. No es que aporte, no es que sea un sabor muy de leche. Entonces, si nos pasamos, nos da un sabor más bien como agrio. ¿Vale? Entonces, el Dairy Milk, un 3%, 0,3 mililitros. Del Fruit Circles nos dice un 7%. 0,7 mililitros, esto es 0,6, 0,7 sea por aquí. 0,7 mililitros de del Fruit Circles. Del Fruit Circles, como veis en muchas recetas que lo hemos usado, todos son cantidades grandes, todos son cantidades desde un 10% a un 7, un 8%, pero todos son cantidades así grandes, porque el Fruit Circles es el que predomina sobre el resto de sabores. De más malos nos dice un 2%. Un 2% es 0,2 mililitros por aquí. Ahí está. De más malo. De Sweet Cream, que son los que nos van a aportar la cremosidad, de Sweet Cream un 3%, es decir, 0,3 mililitros por aquí. ¿Vale? 0,3 mililitros de Sweet Cream. Y por último, de Whipped Cream, que también nos va a aportar cremosidad, es otro 3%, pues otros 0,3 mililitros. 0,3 por aquí. Y estos dos, entre el Whipped Cream, el Sweet Cream más malo y el Dairy Milk, son los que nos hacen pues la unión de las mezclas, o de la suavidad, de la cremosidad, para notarlo con el Fruit Circles y el Berry Crunch, que le da un toque más de ese saborcito que ya de por sí tiene. Cantidad total de aroma. Tenemos un 20%, que no está nada mal, ¿vale? Un 20%. Pues si tenemos 2 mililitros de aroma total sobre 10 mililitros y tenemos que añadirle 5 mililitros de propilenglicol, pues 5 menos 2, 3 mililitros. Por tanto, de propilenglicol añadimos, aquí tenemos la botella de propilenglicol, añadimos 3 mililitros. De propilenglicol añadimos 3 mililitros, que es por aquí. Un poquito menos, aquí así. Sacamos, bajamos el liquidillo y añadimos los 3 mililitros de propilenglicol. Ahí está. Quitamos propilenglicol, que ya no lo necesitamos. Movemos el resultado.
De esta forma hacemos que el propilenglicol ya se mezcle directamente con los aromas. Pensar que todos los aromas están diluidos sobre propilenglicol, entonces es más de lo mismo, no alteramos nada. Ahora, sin embargo, cuando añadimos la glicerina sí que lo alteramos. Glicerina por aquí. Y cogemos 5 mililitros de glicerina. Esta receta concretamente no lleva nada de moléculas, entonces solo tenemos que añadir esto y ya está todo hecho. Glicerina. Y aquí está. 5 mililitros de glicerina, levantamos el tubo para que caiga. Y ahí está. Y con esto tenemos nuestro líquido hecho. Veis que así la mezcla queda menos, digamos, no tiene tanto donde mezclarse, porque ya hemos mezclado antes el propilenglicol. Cerramos bien. Vemos. Y ese es nuestro resultado. Como veis, no es difícil de preparar, es bastante sencillita y es otra receta más sobre los que estamos trabajando antes, sobre el tipo de, pues eso, de como los cereales estos los cereales de siempre, de toda la vida, ¿vale? Pero dándoles un puntito más. El berry crunch les da un toque de sabor extra. Y las cremas, montando así entre el Dairy Milk, el Marshmallow, el Sweet Cream y el Whipped Cream, nos hace una mezcla bastante homogénea, nos deja una mezcla de sabor muy rica. Le puedo añadir aquí, siempre se le pueden añadir vainillas, pero cantidades pequeñitas, puntitos, ¿vale? Es decir, le puedo añadir pues un 1%, por ejemplo, de French vainilla, lo tenemos aquí, ¿vale? Un 1% de French vainilla, o un 1% de vainilla custard, ¿vale? También no le quedaría mal dentro de la receta, pero no os paséis con añadirle cosas, ¿vale? Si os sobran, es decir, si tengo por ahí 1 mililitro suelto de vainilla custard, métesela. No vas a estropear la receta por eso, ¿vale? Pero cuidado con lo que añadís. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.